Figuras geométricas. Este es un triángulo. Aquí dice triángulo. El triángulo es un polígono de 3 lados. Este es un triángulo equilátero. Sus 3 lados tienen la misma longitud y sus ángulos internos miden 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Tiene 2 lados de la misma longitud. Este es un triángulo escaleno. Todos sus lados tienen longitudes diferentes. En un triángulo escaleno no hay 2 ángulos que tengan la misma medida. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo interior recto de 90 grados y a los 2 lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Este es un triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos interiores es obtuso, mayor de 90 grados, los otros 2 son agudos, menores de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos interiores es obtuso, mayor de 90 grados, los otros 2 son agudos, menores de 90 grados. Este es un triángulo acutángulo. Sus 3 ángulos interiores son menores de 90 grados. Este es un triángulo acutángulo isósceles, con todos los ángulos agudos siendo 2 iguales y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura sobre el lado distinto. Este es un triángulo acutángulo isósceles, con todos los ángulos agudos siendo 2 iguales y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura sobre el lado distinto. Este es un triángulo acutángulo equilátero. Sus 3 lados y sus 3 ángulos son iguales. Las 3 alturas son ejes de simetría. Este es un triángulo rectángulo isósceles, con un ángulo recto y 2 ángulos iguales, de 45 grados cada uno. 2 lados son iguales y el otro diferente. Los lados iguales son los catetos y el diferente es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura de la hipotenusa que pasa por el ángulo recto. Este es un triángulo rectángulo escaleno. Tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. Este es un triángulo obtusángulo isósceles. Tiene un ángulo obtuso y 2 lados iguales que son los que forman el ángulo obtuso. El otro lado es mayor que estos 2. Este es un triángulo obtusángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Este es un cuadrado. Aquí dice cuadrado. Un cuadrado en geometría plana es un cuadrilátero regular. Esto es una figura del plano con sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos que son de 90 grados. Este es un rombo. Aquí dice rombo. El rombo es un paralelogramo y por tanto un cuadrilátero cuyos 4 lados son de igual longitud. Estos son romboides. Aquí dice romboide. Se denomina romboide al paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo, es decir, un paralelogramo que tiene sus ángulos y sus lados iguales 2 a 2. Aquí dice rectángulo. Aquí dice rectángulo. En geometría plana, un rectángulo es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Este es un paralelogramo. Aquí dice paralelogramo. Es un cuadrilátero convexo y cuyas pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Los paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Esto es un trapecio. Aquí dice trapecio. Se llama trapecio a un cuadrilátero que tiene 2 lados no consecutivos, paralelos llamados bases del trapecio y la distancia entre ellas, altura. Hay varios tipos de trapecio. Esto es un trapecio rectángulo. Esto es un trapecio isósceles. Esto es un trapecio escaleno. Este es un pentágono. Aquí dice pentágono. Su nombre viene de 2 raíces griegas, penta que significa 5 y gonos que significa ángulo o lado. Se llama pentágono a un polígono de 5 lados y 5 vértices. Este es un hexágono. Aquí dice hexágono. Hexágono es un polígono de 6 lados y 6 vértices. Este es un heptágono. Aquí dice heptágono. Su nombre viene de 2 raíces griegas,
hepta que significa 7 y gonos que significa ángulo o lado. Un heptágono es un polígono con 7 lados y 7 vértices. Este es un octágono. Aquí dice octágono. Su nombre viene de dos raíces griegas, octa que significa 8 y gonos que significa ángulo o lado. Octágono u octágono es una figura plana con 8 lados y 8 vértices. Este es un eneágono o nonágono. Aquí dice eneágono. Su nombre viene de dos raíces griegas, nona que significa 9 y gonos que significa ángulo o lado. Un eneágono o nonágono de 9 lados es un polígono de 9 lados y 9 vértices. Este es un decágono. Aquí dice decágono. Su nombre viene de dos raíces griegas, deca que significa 10 y gonos que significa ángulo o lado. Se denomina decágono a un polígono de 10 lados y 10 vértices. Esta es una elipse. Aquí dice elipse. La elipse es una curva plana, simple y cerrada. Este es un círculo. Aquí dice círculo. Una curva geométrica plana, cerrada, cuyos puntos son equidistantes del centro y solo posee longitud.